Vamos a volver a Hechos capítulo 12, porque estábamos hablando en Hechos capítulo 12 acerca de cómo Pedro fue liberado de esa cárcel. Porque la gente estaba, su iglesia, ¿verdad? Su gente de fe, estaban orando por él. Y discutimos lo que representa cada uno de esos elementos de lo que le dijo el ángel cuando lo sacó. Le dijo levántate, le dijo síguete. Y fuimos por cada una de esas cosas, pero creo que no profundicé lo suficiente en el proceso de guerra espiritual. Había un elemento de guerra espiritual que no lo dio Pedro en sí, sino dice la palabra que la iglesia oraba sin cesar por él. Ellos estaban orando por él. Y hablamos de ese proceso de cómo Pedro fue guiado por el ángel a través de esos guardias que estaban allí. Hablamos de cómo los guardias trabajaban para la cárcel, eran del sistema. Asimismo hay guardias que trabajan para el sistema de las tinieblas que tratan de aprisionarte y de retener, detener, atar lo que Dios ha dado de ti, de tener el cumplimiento de ese propósito. Y hoy quiero hablar un poquito acerca de la guerra espiritual, porque hay poder en la guerra espiritual. Algo sucedió cuando esa iglesia estaba orando por allá. Algo sucedió allá. Repite conmigo, cosas suceden cuando oramos. Cosas suceden cuando oramos. ¿En qué se manifiesta poder? Poder. Ahorita cuando estaba preparando la predicación, yo estaba sentado y estaba mirando a mi hijo jugar en el piso con un muñequito de Superman. Desde niños nosotros somos fascinados por lo sobrenatural, ¿verdad? Vemos el poder de estos superhéroes. Vemos que Superman tenía una fuerza increíble, que él podía levantar camiones, ir súper rápido. Tenemos a Flash que corría a las millas. Tenemos tantos personajes, ¿verdad? De los paquines, de los cómics. Porque nos encanta, nos fascina, es algo que nos llama la atención. Y mira, me pareció brutal la fuerza de Sansón. Hay tantas historias bíblicas que yo creo que alimentaron la creatividad de muchas de estas personas que desarrollaron los personajes de los superhéroes. Sansón era un hombre que él rompió un edificio. A él lo amarraron, antes de él morir, a él lo amarraron a unas columnas, y este hombre con su fuerza, con la fuerza que Dios le dio, él empujó esas columnas y las rompió y derrumbó todo un edificio completo. Me vino a la mente la imagen de Hulk. Trata de encarcelar a Hulk en un lugar cerrado. No, es que no se va a poder, porque tiene superpoderes. Elías, que hizo descender fuego del cielo. Hay un personaje del Fantastic Four que manifiesta fuego, ese es su poder. Casualidad. ¿Alguien ha visto la serie Star Trek? Saben que ellos se teleportan. Ellos tienen una máquina, ellos se meten en este lugar y entran unas coordenadas allí, y entonces de momento como que sale una lucecita y unas cositas, de momento ellos desaparecen y aparecen en otro lugar. Hay personajes también de Marvel que pueden hacer ese tipo de cosas, que se pueden teleportar, que se pueden mover de un lugar a otro. Me acuerdo en Hechos, yo creo que es capítulo 8, donde Felipe está hablando con el eunuco y dice al final del capítulo, dice, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y luego dice, Felipe se encontró en Azoto, se encontró en otro lugar, o sea, el Espíritu lo cogió, y de momento cuando él se dio cuenta estaba en otro lugar. Teleportación. Jesús mismo manifestaba poderes curativos y milagros creativos. Ese milagro de los panes y los peces. Qué cosa más exagerada, ¿verdad? Que los restos pudieran multiplicarse cosas. En las películas de X-Men también hay un personaje que se multiplica muchas veces, entonces ellos no saben cuál es, porque él aparece aquí, aparece allá, aparece muchas veces. Milagros creativos. Entonces tenemos a Pedro mismo, que salió de una cárcel
de una manera imperceptible. Dice la palabra que él tenía un guardia aquí, él tenía un guardia allá, habían rejas, habían guardias al otro lado de las rejas, había un pasillo, había otras rejas, eran 2 guardias. Esas rejas, después tenía que pasar otro set de guardias más. Al principio dice que Herodes le asignó 4 grupos de 4 guardias, cada grupo, para que lo custodiaran. Y este hombre salió por ahí como si estuviera pasando por la puerta, sin que nadie lo pudiera ver, sin que nadie lo pudiera percibir. Así que, vuelvo y te leo Marcos capítulo 9, versículo 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Vamos a llevar esto a un plano bíblico, porque no estamos viviendo una fantasía de comic books, Marvel, nosotros no somos X-Men, ni nada por el estilo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder. Así que vamos a ir al versículo 4 de Hechos capítulo 12. Dice, habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Esta es la clave. Esta es la clave y te la voy a dar desde el principio. Es conexión con Dios, es oración. Oración. La oración es repite conmigo, una de las mayores expresiones de fe. Es una de ellas. Te voy a leer Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo yo creo que está allí? La oración es una de las mayores manifestaciones de fe, porque tú estás hablando con un hombre invisible. Porque hay que creer que Él es, que está allí, que es vivo, que Dios está vivo, que Dios te escucha. Dice la palabra que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Significa que muchas de las cualidades que nosotros tenemos, incluso en nuestros cuerpos, porque así es a imagen de nosotros, significa que mucho de lo que nosotros tenemos en nuestros cuerpos físicos se asemeja a Dios. Nosotros podemos hablarle a Dios porque Dios tiene oídos para escuchar. Nosotros podemos escuchar a Dios porque Dios tiene boca para hablar. Nosotros tenemos que creer que Él es y que Él es galardonador de quienes le buscan. Que nosotros vayamos a oración con una actitud, con una fe, con una expectativa de que Dios tiene el poder para cumplir lo que nosotros le pedimos. Porque incluso la palabra dice que no nos debemos afanar por nada, sino que todas nuestras peticiones deben ser presentadas en oración y ruego al Señor. Pero digo ahorita que es una de las mayores expresiones de fe, porque en mi opinión personal no es la mayor. Yo creo que la mayor expresión de fe, la manera en que más nosotros podemos expresar, dejar saber que nosotros tenemos una fe verdadera, dejarle saber a Dios, dejarle saber al mundo que nosotros sí creemos, es lo que nosotros hacemos en base a lo que nosotros oramos. Hebreos capítulo 11, versículo 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¡Wow! Eso es fe, mi gente. Eso es fe. Nosotros muchas veces necesitamos entender antes de caminar. Yo quiero verlo antes de creerlo.
Yo quiero entenderlo antes de obedecerlo. Pero por esto es que a Abraham se le llama el padre de la fe, el padre de todos nosotros. Eso está en Romanos 4:11, que dice que Él es padre de todos nosotros que no fuimos circuncidados. Eso lo busca después. Él es padre de nosotros por medio de la fe, porque nosotros debemos emular su fe. Obedecer, incluso en momentos donde no entendamos nada. ¿Qué sucede cuando nosotros oramos? Porque muchas veces nosotros no oramos porque no entendemos lo que sucede en medio de la oración. ¿Qué sucedió cuando la iglesia oró? Volvemos a Hechos 12, versículo 7. Dice, y he aquí que se presentó un ángel del Señor. ¡Bum! ¿Qué sucede cuando oramos? Es que lo que sucede en una manifestación terrenal mueve lo espiritual. Cuando nosotros comenzamos a actuar en lo terrenal de una manera en fe, de una manera espiritual, Dios comienza a mover lo sobrenatural. Recuerda que Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, Jehová de los ejércitos. Hay un ejército de ángeles que está a su cargo, y nosotros no lo podemos ver. Yo no sé si usted le ha pasado, pero usted va posiblemente conduciendo por la calle y tiene estas experiencias que es como que por poco choque. Venía ese carro para encima de mí y yo no sé ni cómo yo me libré. No me di cuenta que estaba ese padre ahí. Oh, santo. No me di cuenta que estaba ese padre ahí. No me di cuenta que venía esa persona por ahí, man. Y yo paré. Esa persona no se dio cuenta que yo venía. Esa persona se comió el padre. Y por poco choque. Nosotros no podemos ver en lo espiritual todo lo que nos está protegiendo. Cada vez que tú oras por tu propia vida, por la sangre del Cordero para que te cubra a ti, para que te proteja, nosotros no sabemos exactamente cómo es que Dios nos cubre. Nosotros no sabemos cómo es que Dios nos protege. Pero el hecho de que tú estés aquí hoy lo que significa es que Dios te ha protegido. El hecho de que tú estés viva hoy, el hecho de que te pudiste levantar hoy y respirar, el hecho de que pudiste abrir tus ojos, el hecho de que te pudiste levantar, significa que hasta aquí Dios te ha traído. Hasta aquí Dios te ha protegido. A Dios le ha placido protegerte hasta aquí. A Dios le plació muy probablemente enviar un ángel para que aguantara ese carro. Puso un Hulk ahí, imagínate a Hulk con esa super fuerza. Ven ese carro para encima de mí, de momento hubo algo ahí que yo no sé ni cómo ese carro no me dio. Hay ángeles a nuestro alrededor. Dice, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Recibe esto en el nombre de Jesús. Dios quiere que ganes. Eso es lo primero que te voy a decir en esta noche. Dios quiere que ganes. Estamos en una batalla espiritual. Esto nosotros necesitamos entenderlo. Que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que desde el día en que tú le entregaste tu vida al Señor, el enemigo está en tu contra. El enemigo está en tu contra. Cada vez que tú consagras un área de tu vida al Señor, el enemigo levanta oposición. Cada vez que tú te reafirmas en tu fe, el enemigo levanta oposición. Cada vez que tú predicas, el enemigo levanta oposición. Cuando dicen, santo. Cada vez que tú alabas, el enemigo se enfurece. Cada vez que tú te consagras y
tú dices, no, Señor, yo voy a vivir en santidad para ti. El enemigo se enfurece. Porque antes de nosotros ser lavados por la sangre de Cristo, nosotros le pertenecíamos a este mundo. Y en este mundo hay un reino que es el reino de las tinieblas. Aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Hay alguien a quien tú le estabas sirviendo. Ese se llama Satanás. Las tinieblas. Y cada vez que tú te reafirmas en tu fe, cada vez que tú dices, Señor, yo voy a obedecerte a ti, el enemigo pierde terreno. Perdió un alma. Pero Dios quiere que tú ganes. No importa la artimaña del enemigo, no importa lo que el enemigo pueda hacer para tratar de detener tu progreso, ya Dios te ha dado la victoria, porque en eso somos más que vencedores. Y yo te voy a explicar por qué. Eso está en Romanos capítulo 8:37. Dice, en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero te voy a leer la sentencia que tiene Satanás, porque la Biblia es tan brutal que nos permite ver cómo es que esto va a terminar. Nos permite ver cómo es que cuál es el final de esta película. Que eso es bueno nosotros reafirmarlo, nosotros saberlo, nosotros enterarnos, porque muchas veces nos podemos desesperar por todas las cosas que nos suceden. Apocalipsis capítulo 12, el libro de la revelación. Capítulo 12, versículo 10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Ha sido lanzado fuera el que los acusaba delante de nuestro Dios, día y noche, delante de nuestro Dios. Así que Satanás tiene acceso a la presencia de Dios. Es delante de Dios que Satanás nos acusa. Ahora, ¿por qué Satanás nos acusa? Nos acusa por la misma razón que cualquier fiscal en cualquier sala de tribunal hace una acusación. Para hacerte culpable. Alguien tiene que pagar. Alguien tiene que pagar. Y el problema de Satanás, que es un problema bien grande, es que nosotros damos de lo que tenemos. Satanás da culpabilidad porque él carga culpabilidad. A causa de su desobediencia, a causa de esa primera desobediencia desde el momento en que Satanás fue expulsado de los cielos. Yo no te quiero más aquí, me dijo Dios. Te tienes que ir. Satanás en ese momento dice la palabra que se llevó una tercera parte de los ángeles con él. Y esa tercera parte de los ángeles son lo que componen ahora mismo el reino de las tinieblas. Así que como él no puede volver a tener una relación plena en la presencia de Dios, sino que a él la Biblia se refiere a él como el enemigo de las almas. Él está en enemistad. Como él no puede y como él vive en esa perpetua culpabilidad, él está día y noche. Aquí lo dice la palabra, el diablo no descansa. Esto es necesario que nosotros lo podamos entender, porque muchas veces nosotros bajamos la guardia espiritualmente, pensamos que todo está corriendo más o menos bien y de momento como que nos confiamos. El diablo no se confía, el diablo no descansa. Aquí dice que día y noche acusando a los hijos de Dios. Día y noche acusándonos. Ahora, nosotros somos más que vencedores porque no importa lo que haga el diablo, siempre va a haber algo a nuestro favor. Dice la palabra que abogado nosotros tenemos para con el Padre. Así que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores significa una cosa. Y esa ventaja es que ya Cristo venció en la cruz. Ya Cristo venció en la cruz. Y la victoria de Cristo
lo que ha hecho, te lo voy a leer por aquí, dice, en Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 15, dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Te voy a explicar eso ahora mismo. Que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dios quiere que ganes. Dios quiere que ganes. Esa acta de decretos que había, que nos era contraria, estaba en contra de nosotros, esa es la misma ley de Moisés. Lo que usa Satanás para acusar a los hijos de Dios es la ley. La ley es el parámetro de santidad de Dios. Y mira lo que hizo Jesús. Dijo que anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Porque nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos cumplir con la ley. Y cada vez que nosotros le fallemos a la ley de Moisés, a la ley que Dios le reveló a Moisés en el monte, ya entonces eso nos cuenta a nosotros como una infracción, como una desobediencia, como pecado, como una mancha en tu récord. Cada vez que hay una mancha en tu récord, ahí va Satanás. Mira lo que hizo este. ¿Y que este hijo tuyo? Este es candela. Mira todo lo que hizo anoche. Santo. Pero mira lo que hizo Jesús. Anuló el acta de decretos que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Por medio de la cruz, Cristo triunfó, porque tenía que haber un sacrificio, según la misma ley de Moisés, que Dios no podía irse por encima de lo que Él mismo había establecido. Hay un precio que hay que pagar. Infracción, desobediencia, pecado, tiene que haber un sacrificio. Aquí alguien tiene que morir. Alguien tiene que morir. Y esto lo que llevó al pueblo judío fue a entrar en unas rutinas religiosas donde ellos se apartaban del Señor, bajaba la ira de Dios por su justicia, porque Él es un Dios justo, y a causa de la desobediencia se manifestaba entonces su ira. Luego entonces el pueblo se arrepentía, presentaba su sacrificio, y luego entonces Dios volvía a manifestar su misericordia sobre ellos. Y esto entonces causaba que la gente entrara en una rutina religiosa. Y así todavía vive muchísima gente en una rutina religiosa. Están todo el año pecando con sus espaldas a Dios. De momento llega Viernes Santo y todos se quieren arrepentir y todos quieren que el favor de Dios esté sobre ellos y quieren la bendición de Dios otra vez y quieren disfrutar de su presencia y wow, qué bonito es Cristo. Y hacen locura para tratar de yo me voy a sacrificar hoy para volver a Dios. Saben que ya Cristo anuló eso, anuló ese sistema, porque ese sistema dependía de un sacrificio temporero y terrenal. Cristo en su deidad, Hijo del Dios Altísimo, se puso a sí mismo en esa cruz. Presentó entonces un sacrificio eterno para que el resultado de ese sacrificio pudiera ser eterno, igualmente eterno. De esa manera pudo anular ese sistema anterior. Y de esa manera, mira esto que es brutal, despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que ya Cristo venció incluso la muerte. Ya la sentencia del diablo está escrita. Así que cuando nosotros entramos en esta batalla espiritual, estoy dando un fundamento para que tú puedas entrar con una actitud correcta, una actitud bíblica, cuando tú vayas a hacer tus oraciones en medio de tus tiempos de opresión.
Nosotros tenemos que orar también, porque es que el diablo te está acusando día y noche. Nosotros tenemos que orar en todo momento, pero con más fervor, con más pasión, con más energía, con más dedicación cuando estamos bajo opresión. Cuando nosotros entramos, cuando estamos siendo oprimidos por Satanás, nosotros tenemos que entrar con una actitud de más que vencedor. No, Satanás, tú eres un mentiroso. Yo soy tu dice, tú eres un mentiroso. Esto que tú estás, esta maldición que tú estás tratando de manifestar sobre mi finanza, esta maldición que tú estás tratando de manifestar en mi familia, en mi casa, en mi lugar de trabajo, estas son mentiras tuyas porque ya tú estás vencido. Así que nosotros somos más que vencedores, primero que nada porque nosotros entramos con una ventaja, porque ya Cristo venció a Satanás en la cruz. Ya despojó principados y potestades y exhibió ese triunfo en la cruz. Nosotros entramos entonces poniendo con. Yo me monto en esto, yo me monto en Cristo. Vaqueado, con el mejor vaquero, con el mejor vaquero. Yo me monto, por eso es que nosotros tenemos que estar en Cristo, por eso dice yo soy el camino. Yo ando en Él. Yo ando en Él, y en el camino de mi vida espiritual, cada vez que yo entro a la guerra, yo ando en aquel que venció en la cruz. Así que, primero, más que vencedores, porque ya nosotros entramos a esa guerra con una ventaja. Segundo, más que vencedores, porque cuando nosotros entramos a una guerra espiritual, nosotros vamos a salir de esa guerra con mucho más de lo que teníamos cuando entramos. Con mucho más de lo que teníamos cuando entramos. Te voy a leer Job, capítulo 42, versículo 10. Conocemos la historia de Job. Job, procesado hasta el fin, perdió familia, perdió propiedades, perdió bienes, perdió ganado, perdió su salud, perdió todo. El último capítulo de Job dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Mira qué exagerado. Cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Tenemos incluso a Pedro, que entró en esta batalla, Herodes lo metió preso, y él no solamente salió victorioso de ese proceso, sino que él salió con una experiencia sobrenatural. Él pudo ver un ángel, él pudo ver cadenas que se le soltaron de las manos, él pudo ver cómo las puertas se abrían delante de él y él podía caminar. Y de esto tenemos muchísimos testimonios también. Mis padres, los dos fueron diagnosticados con cáncer. Y los tenemos a los dos sanos. Y nosotros no entendíamos lo que estaba pasando cuando nosotros orábamos por ellos. El testimonio de mi mamá con su situación, nosotros oramos por ella. Ella fue citada para una operación para sacarle algo del ovario que ellos le llevaban monitoreando por años, que estaba ya crecido, una cosa terrible. Y los ovarios se los habían secado, decían los médicos. Ella estaba citada como por un martes o un miércoles para esa operación, ¿verdad? Ese domingo antes oramos por ella. Pastores, líderes, nosotros allí fuimos, impusimos manos, declaramos sanidad. Nosotros no sabíamos lo que estábamos haciendo realmente. Nosotros no sabíamos lo que Dios estaba moviendo en lo espiritual. Pero ¿sabes qué? Que cuando llegó el día de la operación, mami entró a esa sala de operaciones, a ella la anestesiaron, y cuando ella abrió los ojos, ella despertó y tenía al médico mirándola perplejo. Y ella le decía, encontraron el tumor. Y el médico le dijo, tienes ovarios de niña de 30, nena de 30, algo así le dijo. Tienes ovarios de niña de 30. Yo no entiendo cómo pasó esto. Pero nosotros oramos y Dios fue moviendo, haciendo un milagro de sanidad, restaurando completamente.
Yo creo que hasta les habló como que tengan cuidado que no vayan a ver prenda. Dios hace todas las cosas nuevas, mi gente. Dios hace todas las cosas nuevas. Nosotros no entendemos exactamente cómo es que Dios opera en lo espiritual, pero la oración tiene un poder para mover lo sobrenatural de Dios. Y es que nosotros tenemos que acercarnos a Dios, buscarlo, creyendo que Él es, creyendo que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. A Él le gusta que tú lo busques. A Él le gusta que tú lo busques. Le gusta. Y cada vez que tú lo buscas, Él quiere recompensarte. Gracias por venir. Disfruto tu presencia. Dios disfruta tu presencia. Y cada vez que tú vas a Él quiere que tú no salgas con las manos vacías. Él quiere que tú salgas con algo nuevo, con una nueva bendición. Mi esposa y yo, cuando nos casamos, nos quedamos sin trabajo los dos. Y de ahí nosotros tenemos un testimoniazo de provisión, de que nosotros pudimos ver cómo Dios proveyó en cada momento. Sobreviviendo con una beca que me daban en la universidad de 785 pesos, algo así era, mensual. Y con eso nosotros pasando mes tras mes, de una manera, y no nos atrasamos en ningún momento, ni en la luz, ni en el agua, ni en la renta. Nunca faltó compra, nunca faltó para comprar medicamentos. O sea, era una cosa que yo no te lo puedo explicar. Pero Dios nos sostuvo en cada momento. En cada momento. En el momento en el que más nos podíamos desesperar, que decíamos, yo no sé cómo vamos a hacer esto, se me resultaba una bendición. Dios hacía caer una bendición del cielo, porque es que era del cielo. Yo no te lo puedo explicar de más ninguna otra manera. Con esto adelante, cuando fuimos al hospital para ese montón de cirugías que le hicieron, vimos la provisión de Dios, porque los dos sin trabajar, pagando 20 y pico de pesos diarios de parking allá, más cubriendo los gastos de la casa, más cubriendo los gastos de gasolina, porque nosotros los dos estudiábamos, que teníamos que bajar de San Juan para Ponce todos los días a estudiar, nos turnábamos. Cuando Germarí tenía clase, ella bajaba, yo me quedaba en el hospital ese día, al otro día Germarí subía, yo bajaba, cogía clase, y así nosotros con un trolley. Y en ningún momento nos faltó nada. Dios usó a sus ángeles, de verdad. Cosa, además del testimonio de sanidad, porque los doctores nos decían, hay una posibilidad de que el bebé va a estar con Pampers toda su vida. Por las operaciones que le hicieron en el colon, en el recto, en el intestino, le trastocaron todo. Y ahí está con calzoncillos, cogiendo para arriba. Testimonio de sanidad, testimonio de la presencia de Dios. Porque en el momento en el que nosotros perdimos se nos agotaron las fuerzas. Cuando nos vinieron a decir un día, nos tenemos que revertir el proceso, tenemos que volver a operarlo para volver a ponerle la colostomía, porque esto no está funcionando, hay otra condición, no sabemos, y tenemos que dar para atrás, después de nosotros haber progresado, después que nosotros ya estábamos celebrando la victoria de la sanidad de él. De momento el doctor nos dijo, no, tenemos que volver atrás, hay que volver a operar para volver a ponerle. Y ahí nosotros hicimos una oración, mi esposa y yo, y dijimos, Señor, hasta aquí llegamos. No vamos más. Lo único que acordamos como que no perdimos la fe, porque sabíamos que Dios estaba, que Dios existía. Pero como perdimos el entendimiento de lo que Dios estaba haciendo, en total sinceridad, yo creo que enganchamos los guantes ministerialmente. No vamos a ministrar más. Porque yo no puedo predicar un evangelio que no entiendo. Mira la lógica ilógica, espiritual que nosotros tuvimos en ese momento. No podemos predicar lo que no entendemos. Como esto no para,
como yo creo que esto se supone que siga avanzando y lo que yo veo es que esto va para atrás, yo no entiendo. Y no podemos. Así que te vamos a seguir amando, Dios, pero no te podemos seguir siguiendo. Un pensamiento completamente incorrecto. Pero sabes que en medio de nuestra debilidad, porque fue un momento de debilidad, nosotros esa noche hicimos esa oración, nos programamos para el otro día que iba a ser la operación donde se iba a revertir el proceso. Y ese día, yo creo que yo daba el testimonio aquí, ese día iban a buscarnos a las 7 de la mañana, algo así, para llevar a la sala de operaciones. Y de María llegó como a las 5, estuvimos allí hasta las 7:30, 8 de la mañana, no nos vinieron a buscar, a las 8:30 vino un enfermero y nos dijo, la operación se va a extender porque no hay espacio en sala de operación. Así que si quieren, váyanse a desayunar. Y nosotros llevábamos sin comer juntos, como estábamos relevándonos, llevábamos sin sentarnos a comer juntos ya casi un mes, básicamente. Que estábamos viéndonos solamente para que nos saludábamos, estábamos 10, 15 minutos en lo que nos botaban del hospital porque solamente podía haber una persona allí con él en el cuarto. Así que ese día pues llegamos y pudimos desayunar juntos, qué chévere, y teníamos una paz, y ya nosotros oramos, ya nosotros le entregamos esto a Dios, aunque no entendamos, aunque no estamos de acuerdo, pero teníamos una paz. Desayunamos juntos, regresamos, dieron las 2 de la tarde, algo así, y vino otro enfermero. La operación no va a ser todavía, si quieren váyanse a almorzar. Y nos fuimos a almorzar juntos, pudimos almorzar juntos, comer otra vez, qué brutal. Ya entonces, como a las 5 o 6 de la tarde, vino el cirujano. El cirujano dijo, creo que no vamos a tener que operar en él. Porque ayer se hicieron unas pruebas que dieron unos resultados como que reflejan una mejoría. Mira esto, qué cosa más salvaje. Reflejan una mejoría, así que tranquilos, si quieren váyanse a cenar. Y nos fuimos y pudimos comer juntos las 3 comidas y era un 14 de febrero. ¿No? Un día de San Valentín que nosotros pudimos de momento enamorarnos allí otra vez. Ahí. Qué cosa más chula. Y mira cómo es Dios. Mira cómo es Dios. Tuvimos una experiencia allí de lo que es la presencia de Dios, de cómo Dios escucha nuestras oraciones. Esa noche, cuando nosotros nos fuimos a cenar juntos, que creo que fue un Burger King o algo así, anuncio no pagado, ¿no? Nosotros de momento sentimos como un gozo de que Dios nos hubiera escuchado. Y en ese momento nosotros decidimos hacer una oración diferente. Decirle a Dios, Señor, entendamos lo que tú estás haciendo o no lo entendamos, te vamos a servir. Te vamos a servir. Te vamos a servir. Estemos en tiempos de prosperidad o estemos en tiempos de escasez. Estemos pasando tiempos de sanidad o estemos pasando enfermedad. Estemos pasando escasez. Estemos pasando la tormenta que estemos pasando. Nosotros vamos a seguir confiando en ti y te vamos a servir. No vamos a retirarnos de lo que un día nosotros te prometimos. No nos vamos a echar para atrás porque hoy podemos ver tu bondad. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven. Y sabes que al otro día el cirujano vino y dijo, lamentablemente, hicimos otra prueba, en efecto vamos a tener que operar, y tuvieron que revertir el proceso. Lo mismo que nos habían dicho 2 días antes, pero ahora nosotros teníamos una fe diferente. Una fe diferente. Cada batalla, cada proceso en el que tú entres, si tú logras permanecer por él, y ese es el problema, que nosotros muchas veces en medio de la aflicción le damos la espalda a Dios. No, nosotros, aunque retiramos incorrectamente, retiramos nuestro servicio a Dios, nunca le dimos la espalda. Le dijimos, Señor, no lo entendemos, y como no lo entendemos, y no lo estoy justificando, es incorrecto.
es incorrecto. Pero por cuanto yo creo que por cuanto no le dimos la espalda a Dios y nos comprometimos como quieren amarlo, yo creo que esa oración como quiera, Él la escuchó. Él la escuchó y Él decidió extender su agenda porque Él estaba haciendo algo con nosotros. En medio de cada proceso, Dios está haciendo algo en ti. Dios está haciendo algo en ti. Hablábamos ahorita, cuando estábamos orando por la ofrenda, sobre el fruto del Espíritu. ¿Cuál de esos elementos del fruto? Porque es un solo fruto, pero tiene varios elementos. ¿Cuál de esos elementos es lo que Dios está fortaleciendo en ti por medio de tu proceso actual? Por medio de la batalla que tú estás librando hoy, ¿qué es lo que Dios está tratando de hacer? Porque si nosotros en medio de la batalla decidimos darle la espalda a Dios, estamos abortando el proceso. Lo estamos cancelando. Entonces no vamos a ver ni la victoria ni la bendición que trae la victoria. Dios quiere llevarte hasta el final de este proceso. Dios quiere llevarte hasta el final de este proceso. Dios escucha tus oraciones y Dios quiere que tú ganes. Dios quiere que tú ganes. Así que lo segundo que te quiero decir es que nuestra victoria tiene una base sólida. Tiene una base sólida. Y este es el versículo que te leí ahorita de Colosenses capítulo 2. Versículo 13, que dice que Cristo en la cruz anuló el acta de decretos. Así que Él la quitó y despojó todos los demonios de tu vida en el momento en que tú pusiste tu mirada en la cruz. Él clavó esa acta de decretos que estaba en tu contra a la cruz. Desde el momento en que tú consagras tu vida al sacrificio que Cristo hizo, que fue por el perdón de tus pecados. Por el perdón de tus pecados. Cuando nosotros tenemos esta mentalidad de que Cristo murió por el perdón de mis pecados, esto a mí me consagra a Cristo por medio de una vida de arrepentimiento. Y que ya yo no quiero ser lo que antes fui. Ya yo no quiero ser lo que antes fui. Estoy estableciendo un fundamento para que tú puedas entrar en una batalla espiritual con un fundamento sólido. Más que vencedor, Cristo venció en la cruz. Sobre eso nosotros tenemos esa victoria y nosotros entramos arrepentidos delante de Dios, porque esa es la base de nuestra autoridad en Él. Recuerda que el acta de decreto es lo que usa Satanás en tu contra para acusarte. Así que nosotros necesitamos limpiarnos por la sangre de Cristo por medio del arrepentimiento, para nosotros poder pararnos firmes a pelear con ese demonio. Amén. 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 Así que Cristo se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y ese es el fundamento de nuestra victoria. Es un fundamento sólido. Es un fundamento sólido porque Cristo es eterno, como expliqué ahorita. Así que el sacrificio que hizo Cristo tiene un carácter igualmente eterno. Así que lo que hizo Jesús fue perdonar lo que tú hiciste, lo que tú haces y lo que tú vas a hacer. Cada vez que tú te presentas delante de Jesús, se manifiesta el mismo poder de perdón, el mismo poder redentor. Lo tercero que te voy a decir, aquí entonces quiero, ya estoy terminando realmente, es que Dios te ha dado armas para ganar. Vamos a hablar, yo no voy a entrar en un estudio acerca de la armadura de Dios, pero sí quiero traer algunos elementos para que tú vayas a entrar a esa guerra espiritual armado con lo que Dios tiene para darte. Y le voy a leer Efesios capítulo 6, versículo 12. No lo vamos a enseñar completo porque el tiempo no me da hoy. Pero dice, Efesios 6, capítulo 12. Los que estén tomando nota pueden apuntar esto porque esto es importante. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo
de la fe. Vamos a hablar del escudo de la fe. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a hablar de armas defensivas y vamos a hablar de armas ofensivas. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Así que el elemento defensivo primordial es el escudo de la fe. Nosotros necesitamos tener armadura defensiva. Armadura defensiva. Por lo mismo que expliqué ahorita, porque cada vez que tú tomas una decisión en obediencia a Dios, viene contraataque. Tú le estás quitando terreno al diablo. Así que el diablo lanza un contraataque a causa de tu obediencia a Dios. Él va a atacar tu vida, Él va a atacar tu salud. Si Él no logra atacar ni tu vida ni tu salud, va a ir en contra de lo que necesita tu ministerio. Porque cada uno de nosotros está cargando un propósito de Dios. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad en el reino de Dios como hijos. Así que el diablo va a atacar para tratar de entorpecer tu progreso ministerial, para entorpecer tu crecimiento espiritual, para entorpecer tu predicación, para entorpecer tu alabanza, para entorpecer tu testimonio, para entorpecer tu servicio, para entorpecer todo lo que tú puedas hacer que va a atraer vidas al Señor. Así que estaba haciendo un estudio acerca de esto y aprendí que lo más común que hace el enemigo es atacar nuestros cónyuges, nuestras parejas. Cada vez que tú tomas una decisión a favor de Cristo, hay un contraataque hacia tu familia, tu esposa, tu pareja, tus hijos. Porque si hay una revolución ocurriendo en tu casa, si hay un desorden, si hay un desastre ocurriendo en tu matrimonio, es bien difícil caminar ministerialmente. Así que el diablo va a estar metiéndose ahí, para tratar de detener lo que Dios está tratando de hacer contigo. Así que cada vez que tú tomas una decisión a favor de Dios, hay que aumentar la oración. Cada paso que tú das de obediencia a Dios, hay que aumentar la oración. Cada paso que tú das de obediencia a Dios, hay que aumentar la oración. Esto opera de la misma manera como en Éxodo, lo que pudo cubrir las casas de los hebreos, para que el espíritu de muerte no pudiera entrar a matar a los primogénitos. ¿Con qué fue que ellos cubrieron sus casas? Con la sangre del cordero. La sangre del cordero, esa mancha de la sangre del cordero en los dinteles, en las puertas de las familias hebreas, fue lo que impidió que el espíritu de muerte pudiera entrar en esa casa. De esa misma manera, por medio de nuestra fe, nosotros necesitamos en oración cubrir nuestra casa con la sangre del Cordero de Dios, cubrir nuestra familia con la sangre del Cordero de Dios, cubrir nuestra familia, nuestros hijos, nuestros matrimonios, cubrirlo con la sangre de Dios. Yo cubro mi casa con la sangre del Cordero. Yo cubro, aquí opera Cristo, aquí no reina ningún diablo. Yo cubro mi casa. Y nosotros no lo hacemos con una brocha ni nada por el estilo. Esto es por medio de la fe. Hablamos recientemente acerca de la fe que funciona. Nosotros podemos decir muchas cosas, pero si no estamos dando el fruto, pues son palabras vacías. Nuestra mayor expresión de fe va a ser lo que hacemos en base a lo que oramos. Nosotros oramos para cubrir nuestra familia con la sangre de Cristo, pero nosotros vivimos de una manera agradable a Cristo. Y eso manifiesta nuestra fe, eso le añade poder a nuestra fe, eso le añade vida, porque la fe viva lleva en sí obras. Amén. Amén. Así que el escudo de la fe, nosotros necesitamos tener fe en dos cosas principales de manera defensiva, en contra de los ataques del diablo. Nosotros tenemos que creer en la protección de Dios y tenemos que creer en la provisión de Dios.
Porque el diablo va a estar atacándonos con todo. Con todo. Y atacar nuestras finanzas es otra de sus estrategias más populares. Con todo y a todo. Y a todos. Con todo y a todos. Así que nosotros necesitamos creer que Dios es poderoso para protegernos y poderoso para proveer nuestras necesidades. Así que, ¿de qué manera nosotros sostenemos? Porque es que la imagen que tenía Pablo cuando escribió esto en Efesios era la imagen de los soldados romanos. Cuando él tomó esa imagen del escudo de la fe, él estaba imaginando el escudo de los romanos. El escudo de los romanos, de esos soldados, era un escudo que cuando ellos se agotaban, lo cubría completo. Y cuando yo compartí esto con mi esposa, ella me decía, es una fe que comienza de rodillas. Comienza de rodillas. Te va a cubrir por completo en la medida en que tú tengas luz. Ahora nosotros necesitamos establecer nuestra fe para que cubra cada área de nuestras vidas. Cada área de nuestras vidas sujeto a la fe. El área que tú dejes descubierta, por ahí se va a poner Satanás. Si en algo tú estuvieras robando, en algo, tú dejaste esa área descubierta. Dejaste esa área de tus finanzas, la dejaste descubierta. Porque no está operando la fe en esa área. Santo, si hubiera alguna práctica de pecado en nuestras vidas, en cualquier área de nuestras vidas, cualquier desobediencia que nosotros permitamos en nuestras vidas, por eso esta es la importancia de la santidad, ¿no? Es que nosotros necesitamos implementar principios de fe en cada área de nuestra vida. No. En mi matrimonio va a haber santidad. Porque yo no quiero que el diablo se meta aquí. Yo no quiero dejar esta área descubierta. Mi trato con mis hijos tiene que ser con santidad. Tiene que ser de una manera bíblica. Porque yo no voy a dejar esta área descubierta para que el diablo se meta aquí. Para que el diablo se meta aquí. Mi manera de hacer X cosa, yo no la voy a dejar descubierta, porque yo no quiero que el diablo se meta aquí. Yo quiero sostener mi fe delante del diablo en cada área de mi vida. Y el diablo va a estar azotando, pero tú sostienes tu fe, tú sostienes tu fe. El escudo es de fe. El escudo es de fe. Así que nosotros necesitamos estar fortaleciendo ese escudo. Y si el escudo es de fe, ¿por dónde viene la fe? La fe viene por el oír. Esta es la importancia de nosotros recibir mucha palabra, escuchar mucha palabra. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos escuchando? En la medida en que nuestra fe se agrande, nuestro escudo también se va a agrandar. Amén. Amén. Aquí también habla del yelmo de salvación. Te voy a leer un versículo de referencia en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Así que cuando habla del yelmo de salvación, está hablando de un yelmo de esperanza. Y saben que los ataques del diablo van a tratar de robarnos la esperanza. Robarnos la esperanza. Nosotros no podemos perder esa esperanza. Tenemos que mantenernos yendo a la presencia de Dios, yendo a su palabra. Así que mantener esa esperanza de salvación. Mientras el enemigo te ataca, tú no pierdas la esperanza de que Dios va a sostener tu matrimonio. Tú no pierdas la esperanza de que Dios va a cuidar a tus hijos. Tú no pierdas la esperanza de que Dios va a proveer para tus necesidades. Tú no pierdas la esperanza de que Dios va a sanar esa enfermedad. Tú no pierdas la esperanza de que Dios se va a manifestar. Dios se va a manifestar. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Me gusta mucho la versión Dios habla hoy, porque dice, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Eso me gusta. Un futuro lleno de esperanza. Esta es la voluntad de Dios para ti.
Esta es la voluntad de Dios para ti. Los pensamientos son buenos. Pensamientos de bien y no de mal para darte un futuro lleno de esperanza. Elemento ofensivo. ¿Sabes qué? Lo voy a dejar hasta aquí. Lo voy a dejar hasta aquí. Vamos a ponernos de pie. Porque quiero que puedan retener. Tengo aquí bastante más para enseñar, pero quiero que puedan retener lo que les he dado y poner esto a funcionar. Poner esto a funcionar. Así que hoy nos vamos de aquí con el escudo de la fe, con un escudo grande. Con un escudo grande. Con un escudo grande. ¿Cuántos han sido atacados por el diablo recientemente? Yo lo sé. Yo lo sé. Así que nos vamos a proteger. Nos vamos a proteger con ese escudo de fe. Nos vamos a proteger con el escudo de la fe. Con una fe sólida.